Recuerdo una vez cuando mi esposo y yo recién estábamos comenzando en el ministerio, fuimos a visitar a muchas iglesias y ministerios. Queríamos aprender de todos. Mi esposo tiene un amigo que nos llevó al instituto bíblico donde él había estudiado unos 20 años antes. El viaje en el auto fue largo y todo el camino el amigo nos iba contando las maravillas de ese instituto e iglesia. Al llegar, parecía el lugar abandonado porque habían malas hierbas altas creciendo entre las grietas del estacionamiento. Entramos y la decoración antigua y el olor a guardado me hacían recordar la iglesia de mi infancia. Conversamos con el director que hablaba de los pocos estudiantes que quedaban y mencionó con risas la última clase que él había enseñado, que era altamente frívola. Una vez en nuestra habitación del hotel, conversamos sobre cómo el fundador había sido un gran hombre de Dios, lleno de unción, con un ministerio que impactó todo el mundo, pero no discipuló a nadie cercano para llevar el ministerio adelante. Y al morir, todo estaba en un declive acelerado. Llegamos a la conclusión que era más efectivo priorizar discipular a las personas cercanas que construir la organización misma. Nos hizo pensar mucho en nuestras prioridades y lo que realmente era mejor para el reino y no mejor para nuestro ego. Desde ese día hasta ahora somos muy intencionales en priorizar discipulando a nuestros hijos e equipo para pasarles la antorcha de nuestra fe. Tú que me estás escuchando, puedes tener pocos o muchos años en la fe, pero llegará el momento en que tienes que entregar la batuta de la fe a la siguiente generación. Igual como en toda carrera de postes, toca un momento de pasar la posta o estafeta al siguiente corredor. Una de las últimas frases grabadas de Jesús la encontramos en Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí vemos una orden de prioridad a quienes deberíamos compartir nuestra fe: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque vengo de una familia misionera muy comprometida con ir hasta lo último de la tierra, el orden de Dios no es comenzar por lo último de la tierra, sino con los que tienes más cerca. Tu Jerusalén es tu casa. Es la voluntad de Dios que compartas tu fe con tu familia, sobre todo con aquellos familiares con los cuales más influencia tienes, que son tus hijos. A veces sucede, sobre todo si estamos en el ministerio, que priorizamos las personas lejanas descuidando a nuestra familia, pero eso no es el orden de Dios. C.S. Lewis escribió en el libro The Screwtape Letters que, para los que no saben, se trata de un demonio mayor mentoreando un demonio menor, que dijo: la gran meta es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, con quien está todos los días, e empujar su benevolencia a la circunferencia más remota, a los que ni siquiera conocen. Así la malicia se vuelve enteramente genuina y la benevolencia mayormente imaginaria. Creo que por generaciones la estrategia de Satanás ha sido permitir que los grandes cristianos sean exitosos de lejos, que influyan bien de lejos, pero engañarnos para pensar que no es importante ser buenos cristianos con los que estén cerca, así profundamente decepcionando a sus hijos y cortando grandes legados. Pero no se preocupen, Dios tiene otra estrategia. Salmo 78, 5-7 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. La estrategia de Dios es que tengamos una visión a largo plazo, pensando y planificando convertir la fe
fe, no solo con nuestros hijos, sino nuestros nietos y descendientes más allá de nuestra vida. Que tomemos decisiones pensando cómo eso va a afectar a mis hijos y futuras generaciones. Moisés, antes de partir a la presencia de Dios, recapitula la lista de los 10 mandamientos al pueblo de Israel y repite lo que Dios mismo le había dicho. En este discurso sumamente importante, metido entre un mandamiento y otro, nos deja una enseñanza muy importante. Deuteronomio capítulo 5, 9 y 10 dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechacen queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Dios nos habla aquí de un principio divino de momentum. En otras palabras, cuando tú obedeces a Dios y vives en santidad, Dios ayuda a tus hijos extendiéndoles misericordia y bendiciones. Pero cuando rompes las leyes de Dios y vives lejos de sus propósitos, tus hijos, nietos y bisnietos son afectados. A veces pensamos cuando tomamos una decisión que los únicos que estamos siendo afectados somos nosotros mismos. Pero Dios nos reta aquí para no pensar egoístamente, sino multigeneracionalmente. Tal vez hemos visto o escuchado un caso de maldiciones generacionales, pero en la era de Jesús en que vivimos, entendemos que su sangre puede romper toda maldición. Pero las bendiciones quedan. Las bendiciones que alcanzas son herencia para tus hijos. Todas las promesas que Dios te ha dado a ti son herencia para tus hijos y van en aumento. Si tú amas y obedeces y sirves a Dios, tus hijos son bendecidos. Pero si ellos también lo hacen, sus hijos son doblemente bendecidos. Si las maldiciones pueden ir acumulando, ¿cuánto más las bendiciones? Yo veo las bendiciones acumuladas en mi familia. Quiero contarles eso no para jactarme, sino para que sepan la palabra de Dios es verdadera y fiel, y sus bendiciones son palpables. Mi familia lleva 13 generaciones amando, obedeciendo y sirviendo a Dios. Y he visto la mano de Dios sobre nosotros de muchas maneras. Puertas de favor siempre se abren delante sin que lo buscamos, y nunca nos falta nada. La verdad me da pena seguir, pero cada gigante o vicio que tú vences es un gigante menos que tus hijos tengan que enfrentar. Cada maldición que quiebras en oración o ayuno es una menos que tus hijos tengan que enfrentar. Invierte en traspasar tu fe a tus hijos. Es la mejor inversión de tu tiempo y es darles a ellos la mejor herencia posible. Dios es nuestro gran tesoro. Al final de tu vida, cuando estés al punto de ir al cielo, lo que más va a traer paz y satisfacción es saber que vas a poder volver a encontrar con tus hijos y nietos en el cielo. Por este cierre de serie. Amado Padre, gracias nuevamente por hacernos ver lo importante y lo trascendente que es, Señor, el poder dar continuidad a todo lo que has iniciado en nuestro corazón. Ese fuego que un día ardió, Señor, en los primeros cristianos en esta ciudad, en este país. Señor, el precio que pagaron, la historia que viene, Señor, desde muchos años atrás, el cómo comenzó nuestra historia en ti, en nuestra línea generacional. Tal vez tú eres primer generación de creyentes. Tal vez tú eres de los pioneros hoy llamados, ¿verdad? Que es los que están abriendo brecha. Sea cual sea tu historia, Señor, te agradecemos porque hoy
tenemos la extraordinaria oportunidad de dejar un legado. Y Señor, esta casa tiene muy, muy en cuenta esto. No importa cuánto hayamos podido experimentar en ti, si el día de mañana la siguiente generación se pierde. No importa cuántos avivamientos hayamos podido percibir, si la siguiente generación parte de cero. Señor, gracias por hablarnos todo este mes de generaciones. Gracias por hablarnos de esa bendición multigeneracional. Y Señor, y que aquí no termina, sino que seguiremos sumando. Gracias por las actividades que tenemos este fin de semana y este próximo fin de semana con los niños y con los jóvenes respectivamente, y con todo lo que se sigue haciendo. Porque, Señor, tú eres el Dios de las generaciones. Y así como te revelaste a la vida de Abraham, y como te revelaste a la vida de Isaac, y como te revelaste a la vida de Jacob, te pedimos que así también tú sigas revelándote a cada generación. Mismo Dios, diferentes generaciones. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Último tema de esta serie, familia. Di conmigo, legado. ¿Qué tema? Le decía hace un momento así que este tema desde hace muchos años y mucho tiempo yo aprendí, ¿sabes? Porque yo quiero iniciar resaltando una verdad. Yo agradezco a Dios por la vida de mi pastor. Mi pastor, tú lo conoces, porque él creyó en mí. Él vio ese llamado que yo tenía con un joven de 23 años. Yo ahora lo analizo y digo, ¿cómo se atrevió a hacer eso? A un joven de 23 años le dio la oportunidad de ser parte del liderazgo de la iglesia. Le dio la oportunidad de empezar a predicar. No sé, pero creo que en la historia de creación y vida de San Martín he sido el líder más joven. Cuando yo recuerdo que iniciaba mi liderazgo, había líderes que de alguna manera, obviamente experimentados, maduros, ponían como en tela de juicio esa decisión porque decían, es que todavía no está casado. Y sí, efectivamente, empecé a pastorear siendo soltero. Y ahora me doy cuenta que definitivamente los llamados que Dios da son de una manera muy peculiar, pero todo comienza, escucha bien, cuando hay un entendimiento generacional. Todo comienza cuando sabemos que Dios es un Dios, di conmigo, de generaciones. ¿De qué? De generaciones. Y sabes, desde ahorita lo comento, porque hoy te digo algo, yo creo en los jóvenes, yo creo en el potencial que tienen, y más adelante lo voy a resaltar, porque hace tiempo una persona externa vio nuestras transmisiones, no sé qué, vio algo y me dijo, oye, ¿por qué le dejas esto a los jóvenes? Como diciendo, ¿qué no sabes que lo hacen mal? ¿Qué no sabes que cometen errores? Y yo contesté, ¿y quién no comete, verdad, errores? ¿Y quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Y quién de nosotros no, como dicen, ha metido la pata? Aún la persona más experimentada, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Puede reconocer que seguimos cometiendo errores. Y sabes, hoy creo que Dios quiere llevarnos a este punto para seguir acrecentando nuestra visión generacionalmente. Muchos de ustedes son primer generación de cristianos, es decir, a ustedes les ha tocado pagar un precio mucho más alto que el que a lo mejor una segunda generación o una tercera generación ha pagado. Y por pagarme el precio me refiero puntualmente al entendimiento de que definitivamente aquel que inicia
algo siempre es criticado, siempre es señalado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos primera generación me entienden que a lo mejor tu propia familia se te puso, como dicen, en tu contra, ¿verdad que sí? ¿Cuántos me entienden que a lo mejor tus propias amistades y tus conocidos te empezaron como a rechazar porque ya se cambió de religión? ¿Saben de qué estamos hablando, verdad que sí? Y ese precio que paga uno que es pionero es un precio realmente, escucha bien, que va a dejar huella, que va a ser trascendente y que va a impactar, escúchame bien, a la siguiente generación. ¿Por qué lo comento? ¿Porque para mí es una teoría? No, porque para mí es una realidad. Fue en los años 1900, escucha bien, ya hace un siglo, donde empezó a iniciar la historia en mi línea generacional en cuanto al Evangelio. Yo conozco muchas anécdotas, ¿sabes?, de cómo el Evangelio llegó a México. Hay un curso precioso en el Instituto Bíblico que se imparte, que tengo el placer de impartirlo, se llama Historia Espiritual de México. Muchos no saben, pero en la historia espiritual de México, en el Evangelio, como lo quieran llamar, protestante o hay precio de sangre, ¿sabías? Muchos misioneros americanos, muchos misioneros que llegaron, incluso también de Inglaterra, el costo de que para que pudiese entrar el Evangelio a este país fue sus propias vidas. ¿Sabes? Pero lo que hicieron fue dejar, di conmigo, ¿un qué? ¿Un qué? Un legado. Un legado en donde hoy tú y yo estamos parados. Un legado en los 1900, el 98, escucha bien, 98% de este país se pronunciaba católico, apostólico y romano. No había oportunidad para otras creencias. Aún la Constitución, la que hoy nos rige, la de 1917, no regía en ese entonces. No había todavía la separación iglesia-estado. Prácticamente la iglesia seguía, como digamos, con término coloquial para que no tengan que dar muchos detalles, partiendo el queso. ¿Te das cuenta que la intención del precio que pagaron aquellos que llegaron para traer el Evangelio a nuestra nación fue alto? Dentro de esos que llegaron a conocer el Evangelio fue mi abuelo, el padre de mi papá. Y sabes, él pagó un precio. Él pagó el precio de la discriminación en los años 50, 40. Él pagó el precio de las burlas. Él pagó el precio de la segregación social que se tenía en su comunidad. Y te digo algo, y hasta el día de hoy todavía hay regiones donde por causa del Evangelio son segregados. Nunca voy a olvidar en el viaje misionero, y te lo he platicado, de uno de los tantos que hemos ido, fue un grupo común de comité de creyentes de la sierra diciéndome: pastor, ¿podría ir a hablar con el encargado del agua potable? Porque del pozo, no era agua potable, era del pozo. Y la pregunta le digo, claro que sí, ¿por qué? Dice, porque como son católicos, nosotros que no somos católicos, nos están condicionando el agua potable solo por ser cristianos, el agua del pozo. O sea, había aún una cuestión, mira, pero hoy en día, esa región donde ese precio que están pagando, escúchame bien, hoy en día, ese lugar, hay una iglesia grande, por la obediencia de esos hombres que no, vamos a decirlo, se fueron hacia atrás, sino que le creyeron a Dios. Hoy esa iglesia está siendo de influencia a muchas comunidades donde se hablan todavía dialectos en nuestro país. ¿Qué quiero decirte, familia, con toda esta introducción? Que si tú y yo empezamos a dimensionar la oportunidad grande que tenemos de dejar huella, de trascender, de impactar con la vida de nuestra siguiente generación, familia, hablando de tus propios hijos, hoy yo le hablo a abuelos, hoy yo le hablo a padres,
Y también hoy yo le hablo a hijos porque cada generación tiene una contribución a esta parte. Hemos hablado muchas veces de este tema y me encanta y podría pasar muchas horas de serie hablando simple y sencillamente de legado. Hemos visto el libro de Josué, hemos visto el periodo, ¿verdad?, donde una generación que no entiende su línea generacional, la visión generacional termina perdiéndose, termina extraviándose. Cuando no se entiende la conexión que debe de haber con la siguiente generación parte de cero. Los testimonios que acabamos de ver el video los he visto una y otra vez. ¿Por qué ese instituto está así? ¿Por qué esa iglesia está así? Porque no hubo recambio generacional. Mira, y no solamente lo he visto en el asunto espiritual, llamémoslo de esa forma. Yo te lo he platicado. Cuando yo trabajaba en la industria, tuvimos contacto con diferentes empresas y mi labor era de alguna manera hacer conectes. Y nunca voy a olvidar cuando fuimos a una fábrica de un hombre muy próspero. Nos llevó a la parte, rápidamente te platico, ¿verdad?, de la parte alta donde se veía la nave, más de 180 máquinas, para que te des una idea, cada máquina costaba alrededor de $500,000. El hombre era riquísimo, sus hijos, uno estaba en Francia, otro en Inglaterra, todos ajenos. Y nos dijo ahí, y el grupo de ingenieros, vean esto, sí, todos, qué padre, ¿no? Y nos dijo lo siguiente: no tengo a quién dejárselo. Porque ninguno de sus hijos se interesaba por lo que él nos empezó a platicar su historia, cómo comenzó. Él fue un operador y le echó muchas ganas y fue adquiriendo su primer máquina y después su segunda máquina hasta que logró, y ahora ya tenía muchos años y ahora tenía toda una empresa. Sí, muy hábil, sí, muy industrioso, sí, lo que quieras, pero estaba fallando en algo. Visión generacional. Fue la última vez que lo vi. Pasaron años, yo me alejé del sector. Por azares del destino, una ocasión andaba por ahí, Ciudad de Puebla, Parque Industrial. Yo pregunté por esa empresa y la referencia que me dieron fue que no sé qué pasó, vendieron. Hoy ese lugar son bodegas de otra empresa. Familia, porque si hasta en los sistemas organizacionales se entiende el recambio generacional, se entiende la visión. ¿Sabes? Te voy a decir algo, ¿sabes? Antes de ir, todo esto es parte de la introducción. Yo sé que no hemos entrado a las escrituras, vamos a entrar a las escrituras. Pero déjame darte otra ilustración, porque aún el reino de las tinieblas entiende la visión generacional. El libro que dijo esta mujer que nos ha acompañado en estas introducciones de las series, citó un libro. Aquí está este libro. No me gusta spoilear los libros, ¿verdad? Porque a mí me gusta fomentar la lectura, no decirte lo que consta de este libro, si no ya no lo lees. Pero te lo voy a spoilear, porque en este libro, de manera sátira, no es un asunto literal, ojo, para que no te vayas a confundir. Es un asunto que lo utiliza de forma alegórica el autor, que se conoce, ¿verdad?, porque escribe de esa forma. Es el autor, alguien a lo mejor lo conoce por su popular libro que han sido lanzados al cine en los últimos años, las famosísimas Crónicas de Narnia. Estoy hablando del famosísimo C.S. Lewis. Él escribió muchos libros acerca de verdades espirituales de forma alegórica para representar esas verdades. Uno de ellos es este. Ella lo dijo en inglés. Su nombre en español es Cartas del Diablo a su sobrino. Y no porque, me explico, sea literal, vuelvo a repetir. En diferentes capítulos nos ilustra verdades espirituales de lo que es la asignación demoníaca, por así llamarlo, a la vida de los creyentes. La trama consta de que un demonio ya viejo, hay sarcasmo,
se está por jubilar. Y sabe lo importante y lo trascendente que es ese recambio generacional. De forma de cartas, vuelvo a repetir, todo esto es alegórico, no es literal. Que nadie piense, ¿verdad?, que esto es de forma literal, porque entonces vas a confundirte. Pero este demonio, por así decirlo, viejo, le empieza a elaborar cartas a su sobrino, que es joven, sobre toda la asignación que tiene que hacer, y ahí es donde entran las verdades espirituales, para obstaculizar la vida de un creyente en particular. Voy a decirlo así, le pasa los tips, le pasa el cómo le ha hecho. Familia, si al reino de las tinieblas, se escucha bien, entiende perfectamente la visión generacional, con mayor y más importante apreciación, a lo que quiero oír es: ¿cuánto más tenemos nosotros el desafío y el reto de comprenderlo? Primer pregunta inicial: ¿hay un legado espiritual para entregar a la próxima generación? Háblalo, tómalo, mejor dicho, de forma personal. Pregúntatelo al día de hoy, independientemente la edad que tengas. ¿Qué les vas a dar? ¿Qué les vas a otorgar? ¿Qué cualidades hay en ti que puedan ser dignas de imitar? ¿Cómo es tu compromiso el día de hoy en la vida cristiana? Si te dice ser y llamar un discípulo de Cristo, que hay algo de ti que tus hijos, tus nietos te puedan ver y puedan decir: yo quiero ser como mi abuelo, mi abuela, mi padre, porque ama a Dios y hace esto, esto y esto y esto. ¿Qué pueden decir tus propios hijos, querido padre, acerca de cómo vives la vida cristiana? ¿Realmente hay un legado espiritual para entregar a la próxima generación? Ahora, saltémoslo de la forma congregacional. Y ahí nos incluimos todos. Primero es personal, de forma familiar. Pero ahora yo quiero que lo respondamos de forma congregacional. Porque ya tenemos 7 años. Y a lo mejor no es mucho lo que podamos decir que hemos experimentado en Dios, porque también es el otro desequilibrio, es negar todo lo que Dios ha hecho, que son grandes cosas. Escucha, ¿qué les vamos a entregar a la siguiente generación? ¿Qué les vamos a entregar? Que retumbe esa interrogante en tu vida, que te vayas de aquí toda esta noche reflexionando en los siguientes días y los siguientes meses y los siguientes años, si Dios nos presta vida, ¿qué le vamos a entregar a la siguiente generación? A lo mejor, y esto va a tener mucho más eco para los que tal vez partieron de cero, en cualquier área, tal vez en tu vida, dices: pues yo estoy aquí, pero nadie me impulsó, nadie me ayudó. Pues para ti tiene mayor eco, ¿sabes por qué? Porque te diste cuenta que no es lo mismo empezar, voy a decirlo, atención aquí, de aquí, que empezar de aquí. ¿Me estoy dando a entender? No es lo mismo empezar de aquí que empezar aquí, ¿cierto o no? Y si tú fuiste de los que dicen: bueno, yo soy de los que empezó de aquí, pues con mayor intención, sabes que no nos es lícito que en la siguiente generación parta de cero. Tantos ejemplos puedo utilizar, pero voy a utilizar uno, solo uno, ¿de acuerdo?
Abre tu Biblia, por favor. Palabra clave, abre tu Biblia. Prende tu Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 19. ¿De acuerdo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 19. Voy a utilizar, ahorita vas a ver qué ejemplo. ¿Estás ahí, familia? Versículo 1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios, Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Versículo 3. Timoteo, doy gracias a Dios por ti y al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones y tengo muchos deseos de volverte a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Versículo 6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te dé, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque este era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Versículo 10. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Verso 11. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Versículo 13. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Verso 14. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Versículo 15. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Fidelgio y Hermógenes. Que el Señor muestre su bondad, una bondad especial con Onésforo y a toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Verso 17. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Versículo 18. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva, y tú también sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Qué capítulo tan hermoso, qué capítulo tan más claro y evidente, que nos habla, di conmigo otra vez, legado. ¿De qué nos habla? Legado. Contexto, Pablo
está en la cárcel. Muchas veces Pablo ha estado en la cárcel. Escucha bien. Pero segunda de Timoteo se considera como su epitafio. ¿Qué quiere decir eso? Su última carta. Segunda de Timoteo es lo que será a la postre su ejecución. Es su último escrito canónico. Su último escrito que prácticamente es una carta de despedida. Es una carta que deja claramente cómo un pastor joven tiene que comportarse. Porque en la vida de Pablo, escucha bien, había muy buenas y muy grandes preocupaciones. Pablo sabía que enseñar, por eso hoy te lo pongo con amarillo, di conmigo, enseñar, otra vez, enseñar y entrenar a una nueva generación. Y él lo hizo. Timoteo es uno de los más allegados. Timoteo es uno de los... No hay otro discípulo a la cual le dirija 2 o más cartas. De acuerdo a Tito y a Timoteo, las cartas de 1 de Timoteo y Tito nos habla de que el apóstol Pablo eso hizo. Entrenó, enseñó a aquellos quienes serían los sucesores. Conocemos la historia. Timoteo, uno de los pastores en Éfeso, pastoreando una de las iglesias más desafiantes por el tiempo en el cual se vivía. Tito, pastoreando en Creta, otro también de las iglesias más, con más áreas de oportunidad. Y ambos muy jóvenes. Ambos muy jóvenes. Di conmigo, Pablo tenía visión generacional. Dilo fuerte. Pablo tenía visión generacional. Sabía que el llamado que Dios le había dado era de seguir levantando iglesias, de seguir llevando a más personas al conocimiento de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sabía que la vida cristiana no es solamente de para mí y los demás que se arreglen. Sabía que un discípulo hace discípulos. Sabía que la comisión que Dios nos ha encargado antes de ascender a los cielos fue: vayan y hagan discípulos a todas partes, hasta los confines de la tierra. Timoteo es uno de ellos. Y Timoteo en este capítulo se queda claramente evidente, escucha bien familia, en todo este pasaje se ve claramente evidente que la historia de la vida de Timoteo también tiene una visión generacional. También es el resultado de un legado. Es el resultado de una fe que dice el apóstol Pablo que no era fingida, sino que era de a de veras. Y que comenzó con una mujer. Esa mujer era la abuela de Timoteo. No sabemos muchos detalles de esta mujer, pero quedó, voy a decirlo así, en la historia para que quede evidente que hay abuelas en la vida de grandes hombres. En la historia de la generacional de Timoteo, hay abuelas como Loida, que aunque no tenemos tantas referencias, se queda evidente que comenzó su historia en Dios a través de la vida de esta mujer. Probablemente Loida fue la pionera, la precursora. Como tantas historias, ¿verdad? En nuestra a veces
es inminente ver que el evangelio muchas veces, no estoy diciendo es una regla, pero en muchas veces, a veces es la mujer la primera en acercarse a Dios. Porque el liderazgo paternal está ausente, está ajeno. Lo he visto por muchos años. Que a veces eso es lo que carece, ¿verdad? Una evidencia, ¿verdad? Clara como Dios nos envía. A veces, no estoy diciendo tengo algo en contra, no, pero a veces es reiterativo, a veces es la mujer, voy a decirlo, la que lleva el liderazgo espiritual en casa. Porque el marido está ajeno a las cosas de Dios, porque el marido está totalmente aislado, nada que ver. Bueno, si es tu caso, no te desanimes. Toma el ejemplo de las Loidas, porque esas Loidas fueron claves. Podríamos especular mucho, ¿va? Pero no se nos permite. ¿Qué hizo frente a Timoteo? Pues yo creo que un gran ejemplo, porque por algo el apóstol Pablo, ¿estás de acuerdo? La menciona, ¿cierto o no? Tú tienes la misma fe, le dice en el versículo 5, que primeramente estuvo en tu abuela Loida. Y si Pablo resalta y ve las características de un Timoteo, es porque ve evidente lo que había en su casa. Loidas, hoy le hablo a todas esas Loidas que necesitan catapultar la vida espiritual de tus nietos. Es decir, le hablo a la generación de abuelos. Hoy ya podemos decir eso en nuestro país. Hoy ya hay abuelos cristianos, antes no. Hoy nuestro país está entre el dilema entre la transición de la segunda a la tercera generación, hablando en promedio. Pero hay un desafío tremendo. Hay un desafío como nunca antes. Porque ahora te hablo a ti, querido nieto, hijo, que representa la generación. Porque si tú no logras captarla, no importa cuánto haya experimentado tu abuelo o tu padre, tú tienes el riesgo de perderte. No solamente Loida es referenciada, dice después el apóstol Padre, de tu madre, di conmigo, Eunice. ¿Tu madre quién? Eunice. Y de Eunice sí tenemos referencia. Y de Eunice sí podemos decir tal vez algo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1. Nos dice que Eunice, madre de Timoteo, era una mujer judía. Es decir, una mujer creyente. Me atrevo a decir una mujer devota. Pero nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, que el padre de Timoteo no era judío, era griego. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tan solo un detalle hace toda la diferencia. Porque tú sabes que el cristianismo originó en creyentes judíos que practicaban el judaísmo. De hecho, Timoteo fue circuncidado. Aunque ya no tenía, ¿qué? ¿Me explico? Bajo los rudimentos de la regla religiosa judía tenía que ser circuncidado. Ahora, lo que quiero resaltar es esto. Si su padre era griego, ¿qué hizo Eunice? Eunice, voy a decirlo así, violó uno de los claros mandamientos de la ley al saber que no se tenía que unir con un gentil. ¿Tú lo sabías? ¿Judíos se casan con quién? Con judíos. Y si se casan, como ellos lo mencionan, con un apóstata, voy a decirlo así, eso es alta traición.
porque está violando. Entonces, ¿cómo era Eunice? Segregada muy probablemente, mal vista. Y esa es hoy a la generación, escucha bien, de padres. Hoy me dirijo a estos padres. Que hemos cometido muchos errores. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Como al verte a lo mejor unido en yugo desigual. Como haber elegido mal. Esa es la verdad, aunque sea cruda y dura. Y como muchas otras actitudes que en nuestra generación, te digo, son evidentes. Sin en cambio, escucha bien, dejar un legado va por encima de nuestros errores. ¿Verdad que sí? Dejar un legado tiene que ver más allá de resaltar todas las cuestiones negativas que hemos hecho. Querido papá, no te estanques, no te quedes en tus errores, no te descalifiques. Alguien dijo muy sabiamente que de los errores se aprende, ¿verdad que sí? Y aún yo creo que Dios permite esos errores para que nos demos cuenta de ese aprendizaje que no hubiese podido ser posible si no hubiésemos errado. Pero hay que aprender. Solo un necio repite una y otra vez los mismos errores. Solo alguien que no se toma de la gracia de Dios vuelve a reincidir una y otra vez con esos errores. Hay que aprender de nuestros errores. Son múltiples, sí, pero hay que trasladarlos. Porque Dios quiere que tú y yo, como generación adulta, pasemos la posta, pasemos la antorcha. Mira, ahorita estamos en una época de ¿qué? De Olimpiadas, ¿verdad? Creo que nos viene bien ad hoc tomar esta ilustración. Pasar la antorcha. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Pasar la posta. Pablo estaba pasando la posta. De hecho, primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito, se le conocen como cartas pastorales. Están llenas de recomendaciones de lo que debe de hacer un ministro y de lo que no debe de hacer. ¿Basados en qué? En la experiencia, en la sabiduría de Dios, sí, por supuesto. Pero en la vida de un hombre llamado Pablo, que tuvo un legado impresionante y que sabía que tenía que pasar la antorcha, pasar la posta. Porque vuelvo a repetir, Pablo sabía que después de esto venía esa ejecución. Él lo dice más adelante: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Él sabía, familia, algo que tú y yo debemos de recordar, que nadie es eterno. Que solo venimos a cumplir un ciclo. Que nuestra forma de vida es muy pasajera, es limitada. Que el plan de Dios es global, aún más allá que por encima de nuestra propia generación. ¿Por qué los ejemplos que te puse al inicio son tan impactantes y tan dolorosos? Porque esos hombres pensaron que solo se trataba de su generación. Es un riesgo latente. ¿Sabías que al día de hoy hay iglesias cristianas donde que solamente piensan que los integrantes de la congregación son los adultos? ¿Sabes que no hay programas para jóvenes? ¿Sabes que ni siquiera hay lugares
que ni siquiera voy a decirlo así, son guarderías. Porque eso es lo que hacen, entretienen. Porque los adultos son los que se están formando. Yo fui invitado a una congregación de esas, en una ocasión. ¿Y sabes cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse. Porque yo solo vi cabecitas blancas. Sus hijos no estaban. Nietos perdidos. Y les dije, vayan por sus generaciones. En estos Juegos Olímpicos hubo este retrato. ¿Qué es? ¿Otra vez? ¿Qué es? Pasar la antorcha. Parte de la conmemoración de la ceremonia de inauguración es resaltar a deportistas destacados, ¿sabías? Voy a decirlo así, deportistas jubilados. ¡Wow! Deportistas que ya no figuran, que en algún momento figuraron, pero ve qué entendimiento aún en esto. Pero saben que el desarrollo del deporte tiene una herencia, tiene un legado y se honra. ¿Sabes qué es lo que se tiene que hacer? Voy a decirlo de forma general, yo sé que en cada disciplina puede diferir. Se tiene que romper el récord. ¿Y sabes? Y para romper un récord es porque alguien anterior a ti, ¿qué? Lo hizo. ¿Qué entendimiento de pasar la antorcha? Es algo así como que, qué bonito. Pero no, más allá del qué bonito es entender que después de estas generaciones vienen otras generaciones y otras generaciones y otras generaciones y el Señor aún no vuelve. No se trata de nuestra generación solamente. No nos enfoquemos solamente en nosotros. No nos dejemos limitar por lo que nuestros ojos solo ven en este momento. Hay una competencia, que esta es la otra parte, ¿verdad? De que yo pongo aquí. ¿Qué es esto? Y aquí es donde entra también el entendimiento tanto para las diferentes generaciones. Porque, querido joven, se entiende esta competencia, ¿verdad? Todos lo hemos visto, ¿cierto o no? De hecho, fue hace algunos años, yo les traje el video precisamente en los Juegos Olímpicos, que fue tan terrible, fue noticia mundial porque los que se creían los favoritos, algo pasó. Y es que en la última pase de posta, en cuestión de segundos, a la que tenía que recibir, no la agarró. Y de favoritos se fueron avergonzados, sin medalla y sin lugar, porque no la agarraron. Sí, no todo queda en la generación adulta de trabajar. Yo se los he dicho, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apuntalando, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Pero, querido joven, tú tienes que agarrar la posta. Tú tienes que tomar el legado de tus padres, tienes que tomar el legado de tus abuelos, tienes que tomar esa posta y llevarla y hacer lo mismo. Si el Señor aún no vuelve, con la siguiente generación. De generación a generación celebrarán tus poderosos hechos. Hay muchos salmos que son salmos generacionales, que hablan de esta dinámica de entender que el legado más valioso que tenemos hoy en día es la oportunidad
de ofrecer a la siguiente generación, voy a decirlo con estas palabras, una plataforma donde ya no empiecen de cero. Grábate esta frase. Querido papá, querido abuelo, que tu techo sea el piso de ellos. Que tu techo sea el piso de ellos. Y particularmente lo estoy hablando en cuanto a la fe. Tú lo puedes tomar porque yo sé que aplica para cualquier otra área en tu vida, tal vez tú en tu educación, tal vez tú no tuviste licenciatura, que tus hijos tengan doctorado. ¿Sí me estoy dando a entender? Tal vez tú tuviste casa propia hasta los 50, que tus hijos la tengan a los 20. Claro que aplica, pero yo no me estoy enfocando en lo material. Yo te estoy haciendo ver que lo más trascendente. Mira, seamos honestos, muchos de los que llegan al Evangelio en México, voy a decirlo así, ya llegan con voy a decirlo, no estoy nulificando la obra de transformación que acabo de compartir el domingo, que tiene que ser evidente, pero hay que decirlo, es muy difícil lograr esa en la parte adulta, ¿sabes? Porque voy a decirlo, un adulto ya está habituado. Un adulto ya está, voy a decirlo, ojalá y no me lo tomen a mal, ya está viciado. Ya tiene muchas, como dicen, colmillo afilado y retorcido. Y no estoy nulificando la obra de transformación del Señor, pero te digo algo, qué difícil es. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo vi a mi pastor en su etapa queriendo predicarles a una generación ya adulta. Y muchos de ellos, te voy a decirlo así, que no querían cambiar. Y te digo algo, es claro y evidente su desgaste. Porque qué desgastante es hablar a personas que solamente están escuchando, que les está pasando todo por encima, pero que no abren su corazón. Sin en cambio, tenemos la más grande oportunidad de que en tu familia puedas pasar la antorcha. ¿Qué tipo de antorcha? Primer pregunta para todos nosotros. ¿Estás preparando para pasar la próxima generación? No te ofendas, pero a lo mejor es un cerillito. Que ruégale a Dios que no se apague, que sea un pábilo que humea. ¿Estoy siendo claro? No me le adelantes. Porque quiero que sigas reflexionando en esta primer pregunta. ¿Sabes algo? En los Juegos Olímpicos ya se ha modernizado. Porque tú sabes que la antorcha recorre ciertas partes del mundo, ¿verdad? Y no faltó, me recuerdo que hace años, ya muchos años, no faltó un maldoso. Y la intención es que el fuego inicial sea el fuego que va a inaugurar la ceremonia, ¿sabías? Pero no faltó un maldoso, hace algunos años, que ¿no te acuerdas? Que apagó
que no sé qué aventó y qué hizo para apagar. Y cuando se apaga eso se frustra. Ahora ya las antorchas ya no son, incluso en la lluvia iba corriendo el atleta, ¿verdad? Y en la lluvia no se apagaba. Qué bonita ilustración para decir que tu antorcha no se apague. Que el fuego que Dios comenzó en tu vida, que es tan evidente, siga hacia adelante. Porque a lo mejor, tal vez, lo único que puedas trasladar es una religión. Y yo creo que tú y yo no recibimos una religión. Siguiente pregunta. Al día de hoy, no estoy hablando de asuntos materiales. ¿Qué tienes para compartir con tus hijos? ¿Qué experiencias con Dios tienes para decirles que Dios es real? ¿Qué experiencias en tu vida hay para decirle que Dios es un sanador, que Dios es un restaurador, que Dios es un proveedor? Tienes que compartirlas. Querido Padre, tus hijos necesitan saber esas grandes historias, porque eso es lo que le da el fuego a esa antorcha. La evidencia de que un día Dios incendió tu corazón. Hay tanto que podría seguir hablando de este tema. Hay tantas interrogantes que quisiera hablarte. Aquí te dejo una más. ¿Has orado por tus hijos, nietos, bisnietos? A lo mejor ya tienes bisnietos. ¿Intercedes por tus generaciones? ¿Has orado por quienes serán los cónyuges de ellos? Pero si está chiquito. Te voy a decir algo que terrible, que puede... Mira, escucha bien. Préstame atención, porque tal vez nunca lo habías visto. Solo basta que tu hijo o tu hija elijan mal para que se frustre. No importa cuánto tú hayas podido ser la mujer o el hombre más piadoso, más avivado. Si tu hijo elige mal, y no te lo estoy diciendo por una hipótesis, lo he visto. Lo he visto. Lo he visto tantas veces. Muchos de mi mismo grupo de jóvenes ya no están en el Señor. Te voy a decir, porque un día eligieron mal. ¿Y sabes cuál fue su justificante? Yo lo convierto. Pues ahora sí, como dijo el niño, ontan. Quiero terminar. Josué fue otro
de los hombres que definitivamente le faltó, hoy lo podemos ver en retrospectiva, tener una visión generacional, porque murió Josué, ¿qué crees? Libro de Jueces. No hubo quien pudiese, ¿verdad?, darle continuidad al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Tú lo lees en Jueces capítulo 2. Se terminan yendo a adorar a los Baales. Eso es lo que puede pasar en tu línea generacional si al día de hoy tú no haces algo, querido Padre. Y frente a un pueblo de Israel, puede decirlo, tendencioso a ir en retroceso, porque la influencia, te digo algo, familia, es grande, así como el pueblo de Israel tiene una influencia amplia. Entrar a una tierra desconocida era entrar a una tierra de gigantes. Josué se dedicó como buen líder militar a conquistar, y gloria a Dios, a derribar. Era un guerrero como bueno de la tribu de Benjamín, a cortar cabezas, a luchar, a pelear, ¿te acuerdas? Mientras Moisés estaba levantando las manos, Josué se la rifaba. Un gran hombre. Cuando hay una influencia de tantas creencias, el pueblo de Israel se vio tendencioso, como hoy el mundo la sigue ofreciendo a tus hijos. Están en una era postmoderna, ¿lo sabías? Con una influencia como nunca antes, con el fácil acceso a la información, pueden ver prácticamente el mundo entero. Y en la misma intención, hoy se tiene el mismo desafío. Que los padres tomen decisiones y que les influencien a tus hijos a servir a Dios. No va a llegar por automático, no va a llegar por, no se delega eso al ministerio juvenil o al ministerio de adolescentes o al ministerio de niños. Querido padre, es tu responsabilidad hacer que tus hijos se interesen por las cosas de Dios. Y te pongo este ejemplo porque es uno de los más populares. Lo he visto en cuadros de casas. He ido a casas y lo tienen de tapete ahí y digo, qué bonito, está precioso. Pero no es para cuadros, no es para tapetes, no es para sticker en el refrigerador, no es para que lo digas, es para que lo hagamos. Pero si te niegas a servir al Señor, le dice el pueblo, elige hoy mismo a quién servirás. Dice Josué, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados, sirviendo del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Pero en cuanto a mí y en mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Verdad que está hermoso? ¿Verdad que sí? Pero no es un texto bonito. Es la convicción de un hombre que está determinado a influenciar que su familia le sirva al Señor. Quiero terminar, porque yo no puedo hablar por tu familia, porque es tu responsabilidad, pero sí puedo hablar como responsable de esta casa, que al fin de cuentas es una gran familia. No sé si hay, por favor, que me puedan apoyar. Gracias. Este domingo, mientras... ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí?
¿Qué es lo que viene a tu corazón? A mí me alegra el corazón. Porque a mí me hace recordar tanto, ¿sabes? Cuando a mí, con 23 años, me ungieron como pastor. Porque solo logré tomar ahí fotos mientras están sirviendo. Están sirviendo a Dios. ¿Sabes? Porque como responsable de esta casa, yo quiero dejar un legado. Y he entendido que pasar la posta no es de un día para otro. No es por, ay, vamos a pensar esto ya cuando esté viejito. No. Y conmigo, papá, querido abuelo, comienzo ahora. No te escucho. Comienzo. Te voy a invitar que te pongas en pie. ¿Sabes por qué estos chicos? Y me faltó, o sea, podría tomar más fotos. Esto es solo una muestra representativa. Porque sus padres están sirviendo. Porque esto no podría ser posible, te digo algo, si en casa no se percibe. De hecho, esto obstaculiza y ha obstaculizado a muchas generaciones el no tener punto de referencia. Papá, si están tus hijos aquí, ve con ellos, por favor.